Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, a medios de comunicación. Les agradecemos muchísimo, nos ayuden a difundir esta información. Hoy, la política del nuevo régimen es una política que consiste en negar que los problemas existen, mentir, por ponerlo simple y llanamente. Al menos así lo estamos viviendo en el estado de Colima. Estoy segura que en muchas partes más de la República, pero especialmente en el estado de Colima. Y sabe la ciudadanía que negar los problemas no los va a eliminar. Hoy tenemos una crisis por falta de medicamentos en hospitales, en centros de salud, especialmente en las zonas rurales, donde las distancias verdaderamente significan la posibilidad de perder la vida cuando hay una enfermedad. Especialmente también tenemos una escasez de medicamentos, de equipamiento, de material de curación en el hospital más importante de todo el estado, el Hospital Regional Universitario, como le conocemos. Esto está afectando a los pacientes, las pacientes, claro, pero increíblemente también está poniendo en riesgo la vida del personal médico. Y ante toda esta situación que estamos viviendo, el gobierno del estado consistentemente niega la situación. Y tengo que señalarlo, la gobernadora de Colima responsabilizó a los médicos por la falta de medicamentos. Aquí está su declaración textual del día 11 de marzo. Ella alega que están los médicos informando erróneamente a la población, porque si hay medicamentos, inclusive está implicando en su declaración que es el personal médico de los hospitales quien se está robando medicamentos y material de curación. Así de lamentable es la situación. Tras estas declaraciones, por supuesto, hubo renuncias del personal, hubo protestas, hubo paros parciales en hospitales, en centros de salud. Y lo más grave, consecuencia de estas declaraciones, el subdirector del Hospital Regional Universitario fue víctima de un atentado y una amenaza de muerte directa. Así de lamentable es la situación, así el nivel de peligro para quienes están atendiendo la vida desde un hospital de miles de colimenses. Ahí en Colima no solamente corre riesgo la vida de un enfermo, de una persona enferma, corre riesgo la vida del personal médico, porque no hay medicamentos, no hay equipamiento, no hay lo necesario para que puedan realizar su trabajo. Ante esto y ante las declaraciones, la ciudadanía se enoja, reacciona, y ahí las consecuencias tan lamentables. Médicos, enfermeros, enfermeras, personal de salud han salido a denunciar, han declarado, han puesto mantas para decir su verdad, y gobierno del estado únicamente sigue negando la situación. El Colegio de Médicos inclusive sacó un desplegado. Lo único que se ha hecho por parte del estado es poner un módulo de atención para recibir las quejas de las familias de los pacientes. Han pasado ya bastantes días de estas declaraciones, no se han tomado medidas verdaderamente efectivas. Cuando hace un año que tuvimos una situación similar, hace un año que estábamos en campaña electoral, inmediatamente después del paro universitario, se procedió a traer y a anunciar un tráiler lleno de medicamentos, porque estábamos en un tiempo electoral. Hoy no es así, entonces lo único que el gobierno del estado puede hacer es poner un módulo de atención. Esta es una situación que evidencia el desdén por parte del gobierno federal, tengo que decirlo, que nos ha recortado presupuesto al estado de Colima en materia de salud, y del gobierno del estado que se niega a atender a la población. Otro ejemplo muy puntual en estos días, el día de ayer de hecho, salieron maestros, maestras a manifestar su inconformidad por esa reforma que está promoviendo Morena de la ley del ISSSTE,
¿Y qué pasó? Que el gobierno les negó la atención. No les importa la ciudadanía, solamente su agenda política es la que quieren empujar, independientemente de lo que sea la necesidad verdadera de gobierno. Esta rueda de prensa es para evidenciar lo que está sucediendo en Colima, en donde, reitero, no solamente pacientes están en riesgo por falta de medicamentos y material de curación, sino el personal médico también está siendo amenazado de muerte, porque no pueden realizar su trabajo a cabalidad, cuando es responsabilidad del Estado, y eso es de las autoridades que están en gobierno en turno, atender esa necesidad, ese derecho de las y los ciudadanos. Es un derecho constitucional. El Estado debe proveer el servicio de salud y está haciendo caso omiso de una tarea fundamental. Exigimos a la Secretaría de Salud Federal que ponga atención al estado de Colima, que nos destine los recursos suficientes necesarios, que atiendan al sindicato de salud, al personal médico en sus demandas y sus denuncias, y que piensen en la vida de tantas y tantas personas que tienen un padecimiento, una enfermedad o una situación de violencia en este momento, porque eso es lo más lamentable. Colima somos el estado que tiene el primer lugar en violencia. Tenemos las dos ciudades de las más violentas en el mundo. Imagínense el índice delictivo, los crímenes y la violencia que existe todos los días, que pone en riesgo la vida de colimenses, pero aún de quienes sea que están siendo víctimas de violencia, tampoco es que se les puede atender en hospitales. Ya basta de una política de mentiras, de querer negar los problemas. Lo que exigimos es también que el gobierno del estado de Colima de una vez por todas resuelva a fondo esta situación, que también no es exclusiva de Colima. Ustedes han visto titulares que hemos denunciado inclusive aquí en el Senado, titulares de cómo están colapsando los hospitales, de cómo hay un desabasto de medicamentos tremendo, de cómo es solamente el 5% de las solicitudes de recetas que se han hecho a esa megafarmacia que se anunció con bombo y platillo, 5% el que verdaderamente se ha atendido. El sistema de salud en México está colapsado, y eso no solamente implica pues la ineptitud de muchos tomadores de decisiones, sino implica, reitero, la vida misma de millones de mexicanas y de mexicanos. Es cuanto. Gracias, senadora. Si no hubiera más intervenciones, pasaríamos entonces a las preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. Sí. En primera instancia les pregunto. Sí, adelante. Les pregunta Jorge Monroy, de Latinos. Buenas tardes, senadores. Quisiera preguntarles, el gobierno federal anunció que iba a hacer una compra masiva de medicamentos y dijo que en marzo hasta marzo estarían ya garantizados los insumos en los hospitales, pero efectivamente en este momento hay muchos reportes de que hay hospitales que no tienen no solo medicamentos, sino también insumos para hacer operaciones, y han cancelado incluso consultas y operaciones en varios estados. Quisiera saber si tienen algún diagnóstico de cuántos hospitales en este momento tienen esta crisis, si son federales, obviamente, y de qué tipo, porque también entiendo que son de las Fuerzas Armadas que también están padeciendo este tipo de padecimientos. Gracias, senador. Gracias. Efectivamente, se ha anunciado mucho por parte del gobierno federal y los estatales que se van a hacer compras masivas, pero eso lo venimos escuchando desde hace 6 años. Se ha desdeñado completamente el cuidado de la salud, argumentando situaciones de corrupción que tampoco ellos han podido erradicar. Sigue habiendo señalamientos de corrupción porque muchas de sus compras son por adjudicación directa, no son compras transparentadas, y al final de cuentas tampoco llegan cuando se necesitan. Ahorita es cuando necesitamos medicamentos.
El gobierno federal y la Secretaría de Salud estatales deben tomar medidas para garantizar el abasto de medicamentos. En el grupo parlamentario del PRI, más de una vez hemos presentado iniciativas y puntos de acuerdo para que se reforme la legislación y de una vez por todas se garantice el medicamento a la ciudadanía. Si bien el ciudadano o ciudadana la tiene que comprar y el gobierno le restituya el pago, eso hemos propuesto, porque no hay pretexto. Presupuesto hay y se tiene que cubrir lo necesario para salvar la vida de las familias. Eso existe en prácticamente todos los hospitales, los más relevantes y los hospitales medios y los hospitales rurales. Es una constante y efectivamente acabo de platicar con personal de todo el servicio militar y nos dicen lo mismo. También los hospitales militares están con deficiencias, carencias para atenderles su salud. Tan extrema es la situación, fíjense nada más, tan extrema es la situación que en los hospitales y los centros de salud rurales ni siquiera tienen un suero antialacrán para atender una picadura de este animal que puede ser mortal. En Colima, recientemente hubo una muerte de picadura de alacrán en pleno siglo XXI porque no lo tenían en existencia en el centro de salud y el siguiente centro de salud o hospital estaba pues a más de 40 minutos de distancia. El año pasado 2 casos similares. No es posible que en pleno siglo XXI sigamos teniendo este tipo de muertes por falta de voluntad de las y los funcionarios para verdaderamente asumir su responsabilidad. Eso tenemos que enfatizarlo ante la ciudadanía. Esto que está sucediendo tiene que ver con las decisiones de la autoridad. No es una suerte la que estamos viviendo, es una consecuencia de las decisiones de la autoridad. Por eso estamos aquí para exigir que asuman su responsabilidad y tomen las medidas necesarias. Ojeda de CCO Noticias. Senadoras, senador, buenas tardes. Mi pregunta va en el sentido de que, pues, Colima padece lo mismo que Sinaloa, que padece algunos estados, Campeche, que son gobernados por Morena. Siendo que ellos tienen el apoyo del gobierno federal, ¿a qué cree usted que se deba que no lleguen las medicinas cuando supone que deberían de tener todo el respaldo, por un lado? Y por el otro, también he sabido que han pues asesinado a gente del servicio médico en Colima y en Sinaloa porque llegan la gente del narco a matarlas cuando van en ambulancias. ¿Ahí qué garantías están pidiendo? ¿O se puede también corroborar de que esos 2 estados son los más violentos y son reconocidos como narcogobiernos, tanto municipal como estatal? Desafortunadamente esa realidad que se siente tan grave, pues es eso, una realidad. Tenemos en México narcogobiernos, gobiernos que están coludidos con el crimen organizado y gobiernos que permiten que desafortunadamente se sucedan este tipo de cosas. Efectivamente, Colima como Sinaloa son los estados de la República con mayor índice de violencia, de feminicidios, de riesgo para las y los habitantes. Entonces, si no se puede atender, no pueden atender la situación de seguridad, lo que pedimos es que atiendan la posibilidad de resguardar la vida de quienes son víctimas directa o indirectamente de estas situaciones de inseguridad. Ahí, insisto, hay mucha información que ha salido en medios nacionales para evidenciar que efectivamente hay desvío de recursos, por eso no hay compra suficiente de medicamentos, que hay pues compras directas, adjudicaciones directas sin mayor transparencia ni explicación. Inclusive los médicos nos están diciendo casos increíbles, equipo que llega sin funcionar porque parece que se compró de segunda, medicamentos que no son los que se necesitan y les obligan a dar lo que sea cuando se presenta una receta. Hay muchas situaciones, insisto, que son
sumamente trágicas, lamentables, que necesitamos también que la Auditoría Superior de la Federación le entre a supervisar para que se acredite de una vez por todas cuál es la causa verdadera de este desabasto de medicamentos. No tiene que haber pretexto. El gobierno, insisto, el gobierno federal, estatal, tiene que tomar medidas, porque hace un año, cuando estábamos en tiempo de campaña electoral, porque sí inmediatamente mandaron traer un tráiler lleno de medicamentos para beneficiar a los candidatas de Morena, a quienes les estaban cuestionando esta situación. Hoy no estamos en campaña y que sufra la población. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senadores. Buenas tardes a todos. Preguntarles, bueno, se supone, ¿no?, que debe haber un secretario de salud en cada entidad. No sé qué función está teniendo ese secretario de salud si no está solicitando los medicamentos. Y en este sentido también, los derechos humanos, ¿dónde están? No sé si ustedes van a ir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Nacional o a la estatal, si es que existe, ¿no?, porque defienden los derechos del pueblo, ¿verdad? Y si tienen que tener una recomendación. Y preguntarles, hablas de la picadura del alacrán, pero ya han habido otros decesos por la falta de medicamentos. Claro. ¿Y cuáles enfermedades se han dejado de atender, por favor? Sí, muchas gracias, Félix. Señalo la picadura de alacrán porque es increíble que en pleno siglo XXI siga habiendo estas circunstancias, pero efectivamente ha habido fallecimientos por diferentes situaciones a falta de medicamentos y de equipamiento. Todos los días en los medios de comunicación vemos información en las redes sociales, casos que verdaderamente te parten el corazón porque son personas, son vidas humanas las que se están perdiendo y sus familiares quienes se quedan con las lamentables consecuencias. ¿Y qué reciben a cambio? Exactamente nada, ni una información, ni una atención, mucho menos una denuncia, acompañándoles con una denuncia ante derechos humanos, que claro, nosotros como grupo parlamentario del PRI alzamos la voz, denunciamos cuando tenemos toda la evidencia para denunciar, pero estamos conscientes que ante una Comisión Nacional de Derechos Humanos presidida por quien está sometida completamente al régimen de Morena, pues qué esperanza podemos tener. Esa comisión solamente defiende al gobierno, no defiende a la ciudadanía y muestras hay muchísimas. Lo que hacemos en este momento es alzar la voz, evidenciar la situación para que también con la ciudadanía, con quienes estamos inconformes con esta situación, sigamos exigiendo a las autoridades que reaccionen. Desafortunadamente o afortunadamente, pero la presión social es uno de los mecanismos que hemos encontrado son efectivos para que reaccionen estos gobiernos. De otra manera, no hay manera. No hacen caso a instituciones, las leyes, muchas de ellas no las atienden y por eso es que exigimos que como ciudadanos, que ustedes como medios de comunicación nos ayuden a que la ciudadanía se entere y que todas y todos sigamos alzando la voz. Finalmente, preguntarte, si la gente está muriendo en Colima por falta de atención, ¿serían los daños colaterales, citando a un clásico, de lo que tiene que pasar? ¿La gente tiene que morir? ¿De lo que tiene que suceder? Claro que no, absolutamente. Estamos en un mundo en donde la tecnología y la ciencia ha avanzado de tal manera que podríamos salvar muchísimas vidas. Solamente necesitamos equipamiento, material de curación y obviamente medicamentos, todo lo necesario para salvar vidas. Hace una semana o unas 2 semanas vimos una persona que falleció porque en terapia intensiva no se tenía el equipo necesario para sostenerle con respiración. A ese grado estamos. Entonces, claro que no podemos aceptar que esto sea ni daño colateral ni daño directo en absoluto. La prioridad del Estado es atender la Constitución y en la Constitución está expresamente referenciado el derecho que tenemos mexicanas y mexicanos a la salud y eso implica que el Estado, gobierno, el Estado debe ejercer presupuesto para atender la salud de las y los mexicanos y eso es lo que estamos evidenciando también, que están faltando a su responsabilidad y obligación constitucional de verdaderamente garantizar la vida de las y los ciudadanos.
Los médicos lo han dicho una y otra vez, ellos no pueden hacer su trabajo de salvar vidas si no tienen los elementos mínimos indispensables para realizar su trabajo. Y mientras las autoridades nieguen lo que está sucediendo, no vamos a encontrar la manera de que la población se sienta segura y atendida. La última pregunta es de Alfredo Flores, de News México. Senadores, senadoras, buenos días. En el 2019, en Cámara de Diputados votaron dentro del presupuesto eliminar las 500 enfermedades catastróficas del sistema de salud. Según Pablo Gómez, en ese entonces diputado, dijo en tribuna que nadie se enfermaba de diabetes, que nadie se enfermaba de hipertensión, que nadie tenía fracturas, que todas eran invenciones para la corrupción. Ahorita que hay una nueva presidencia, ¿cree que puede haber un diálogo con Claudia Sheinbaum para restituir, porque es parte también de la escasez de medicamentos? Si nadie está enfermo de diabetes, ¿para qué comprar insulina? ¿Para qué, si alguien tiene, no sé, algún problema gástrico, para qué comprar medicamentos para el estómago? Ese era el argumento que dio Pablo Gómez en su momento. Ahora que hay una persona que pues tiene doctorado, parece que le gira bien la ardilla, parece que tiene más intenciones buenas aparentemente, ¿podrían hablar con ella o con su gente o con el secretario de Salud, que también se ve que no es como la anterior, se ve que es más consciente de la situación, para poder restituir esas 500 enfermedades catastróficas y a su vez pues incluir esos medicamentos que son los que están faltando? Esa sería una primera pregunta. Muchas gracias, Arturo. Si algo tenemos en el grupo parlamentario del PRI es que nosotros pensamos cómo verdaderamente representar a la ciudadanía y legislar, o en su caso gobernar para todas y todos los mexicanos. Nosotros hemos hecho una y otra vez propuestas buscando que desde el Poder Ejecutivo se atiendan, se instrumenten. Nosotros hemos buscado diálogo y consenso, precisamente porque no somos una oposición férrea que decimos no a todo. Al contrario, ustedes han visto cuando se trata de reformas aún presentadas por Morena que son positivas para la población, por supuesto que las apoyamos. Hemos intentado este diálogo, este consenso. Desafortunadamente no hay respuesta, no vemos voluntad de diálogo hacia la oposición, que representa pues más del 40% de la población en este país. Sí somos legisladores que representamos a millones de ciudadanas y ciudadanos. Claro que pedimos interlocución con el gobierno federal y claro, de nuestra parte, claro que deseamos que se pueda escuchar la propuesta de la oposición, sobre todo para restituir estos programas que se eliminaron completamente del presupuesto federal en el 2019. Es inconcebible que un diputado, una diputada de Morena haya votado para eliminar recursos que atendían a los niños con cáncer, a las personas que necesitan diálisis y hemodiálisis, a las personas que tienen una enfermedad crónico-degenerativa y tantos elementos y tantos fondos que se eliminaron en materia de salud para gastos catastróficos específicamente. Nosotros tenemos la voluntad de dialogar, de consensuar, pero si de allá para acá no hay, no nos dejan otra más que evidenciar. Por eso estamos aquí. Y ya por último, desde Vicente Fox a la fecha ha venido deteriorándose el Seguro Social, un Seguro Social que lo inició el PRI corrupto, vamos a llamarlo así como le llaman, ¿no? Pero ahora con Zoe Robledo ya es la catástrofe, el Seguro Social. ¿Se sugerirían que ya hubiera un relevo en esa institución? Porque Zoe Robledo llega por el anterior presidente, a lo mejor Claudia puede poner a alguien más humano, ¿no? Exacto. Sobre todo porque la Auditoría Superior de la Federación reveló faltantes ahí. Exactamente, la auditoría sí ha revelado algunos faltantes y claro, nos parece importantísimo que el Ejecutivo Federal pudiera tomar decisiones al respecto, como en los gobiernos estatales. En Colima, el titular de Secretaría de Salud tampoco tiene una carrera que tenga que ver con el sistema de salud. Eso es lamentable, provoca pues una falta de sensibilidad en torno a lo que se está viviendo y claro, lo que necesitamos y deseamos es que se actúe ya, que se resuelvan las situaciones, que se resuelvan los problemas. El Seguro Social había sido una institución que atendía a millones de mexicanas y mexicanos. Se ha venido desmantelando. Si bien es cierto que decías desde la época de Fox, a lo mejor el Seguro Social comenzó una situación difícil económicamente, también es una realidad que surgió
el Seguro Popular. Y el Seguro Popular atendía a más de 50 millones de mexicanos que no tenían otro esquema de seguridad social. Sin embargo, llegaron estos del régimen de Morena, desaparecieron todo, engañaron con su IMSS Bienestar, primero con su INSABI y ahora con su IMSS Bienestar, que no termina de tener ni pies ni cabeza, que no tiene el personal capacitado para verdaderamente instrumentar lo que requiere la población, y aquí están las consecuencias. Muchísimas gracias. Gracias a Arturo, a Jorge, a Adrián y a Félix por sus preguntas, y a todas y a todos ustedes por acompañarnos. Gracias.